Hola, muy buenos días a todos y a todas ustedes. Desde la preparatoria número 5, el maestro Pedro Omar Hernández Vicente, siempre con el gran gusto de poderlos saludar. En esta ocasión vamos a abordar un contenido temático de la asignatura del sexto semestre, Ecología y Desarrollo Sustentable, un tema que encontramos en el bloque número 1 y vamos a platicar acerca de los atributos de la población o el crecimiento que ésta tiene. En otras palabras, hablaremos acerca de la dinámica poblacional. ¿Cómo se mueve una población? ¿Cómo es que una población de manera natural mantiene un equilibrio sistemático donde el ser humano, con intervención o sin ella, en un ecosistema, el grupo poblacional de manera natural sigue esa dinámica? Para fines de ecología, cuando hablamos de dinámica poblacional, uno de los parámetros o indicadores que se consideran es el crecimiento. ¿Cómo es que crece una población? Vamos a partir comentando que para que nosotros podamos considerar a una población, nuestra base es el organismo, nuestra base es el individuo. De esta manera vamos a poder decir entonces que cuando nosotros conjuntamos, cuando nosotros reunimos, asociamos a especies, ¿sí? Iguales, es decir, organismos de la misma especie, es cuando hablamos nosotros de una población. Esta población tiene características y factores importantes que hay que considerar, como el tamaño, como la variabilidad en edad, como la densidad que esas puedan tener, y dentro de ellas es importante entender que un organismo vivo, para que un organismo vivo sea considerado como tal, debe de tener un metabolismo, una reproducción, y esta debe de terminar en la muerte. Ese es un organismo vivo. Dentro de la población, no todos esos organismos que nosotros tenemos en un ecosistema, en un bosque, en un río, en un arrecife, en un humedal, no todos tienen asociaciones iguales. Por ejemplo, en la estructura de las poblaciones, vamos a encontrar que algunas están distribuidas de una manera uniforme. Por ejemplo, un cultivo. Si usted ha sembrado maíz, bueno, las plantitas de maíz, hay una forma en la que nosotros vamos sembrando. Decimos que hay una distribución uniforme. Un cultivo de cítricos, una distribución uniforme. Pero si nos vamos a un bosque de pino y encino, por ejemplo, imaginemos esa hectárea de bosque entre pino y encino. ¿Usted cree que tendremos a la mitad, de la mitad hacia la derecha los pinos, de la mitad hacia la izquierda van los encinos? Eso no ocurre en vida natural. Entonces, ahí podemos decir que hay una distribución al azar. Y hay distribuciones agrupadas más, sobre todo cuando hablamos con animales. Hay animales que por conductas biológicas naturales tienen asociaciones, ¿sí? Van en manadas, van en parvadas, van en cardumen, por ejemplo, en el agua con los peces. Entonces, hay una distribución agrupada. La dinámica, sin duda, es una asociación directa que hay entre cómo crece y cómo va a crecer en función de cuántos nacen. ¿Y cómo va a disminuir? En función de la mortalidad que pueda haber. Pero no son los únicos dos factores que determinan esta conducta. Algo importante, las migraciones. ¿Por qué migra un organismo? Una planta no se mueve, pero un animal. Las aves migran por reproducirse, en el caso de las ballenas. En el caso de muchas de las aves que van a ovopositar y a reproducirse en una zona y luego emigran. Eso es dinámica poblacional. ¿Y por qué la población tiene esa tendencia a estarse moviendo en un periodo determinado? Fácil, por la supervivencia. Por la supervivencia. La abundancia la vamos entonces a entender. Si yo quiero contabilizar el número de especímenes que hay en un espacio determinado, voy a hablar de una abundancia absoluta.
Pero si en mi población yo tengo aves y reptiles y me interesa conocer cuántas aves tengo, entonces yo estoy focalizando mi atención en un solo grupo poblacional. Voy a decir entonces que hablo de una abundancia relativa, ¿sí? Estos datos, estos valores me van a permitir a mí poder clasificar mi información de especies en edades, en sexos, por ejemplo, por mencionar algunos. ¿Y cuál es el objetivo de poder conocer la dinámica poblacional? Conocer hasta qué grado, ¿sí?, de densidad poblacional puede mi ecosistema ser tolerable, tener suficientemente recursos para que la vida se siga dando. ¿Quieres integrar un sistema poblacional? Pues dentro de la misma población pueden estar integradas por una sola población, hablo de aves, o puedo mezclar poblaciones de aves. Los recursos se refiere a esos espacios, se refiere a ese entorno que permite o que hace posible la vida, alimentos, refugios, dónde van a reproducirse, qué nutrientes tiene el suelo, qué cantidad tengo o no de luz solar y los recursos hídricos. Mientras que, por otro lado, que aunque no tienen vida, sí están directamente asociadas con ella. Y hablamos de esas condiciones como la temperatura, como la humedad, como la lluvia, como la precipitación, ¿sí? Estas condiciones medioambientales hacen posible, sin duda, que una dinámica poblacional pueda tener ese equilibrio que siempre se tiene en un medio abierto. También viven enfermedades. Los animales también se enferman. Hay predadores, hay patógenos, hay competencia entre ellos. ¿Por qué compiten en una población? Por espacio, por alimento, por reproducirse. Eso es natural, eso es lo que ocurre. Y también hay muchos tipos de relaciones poblacionales donde hay simbiosis. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las abejas o insectos no polinizaran? ¿Crees que se acabaría la vida de las plantas, de las flores, de los frutos? No lo harían. ¿Por qué no lo harían? Porque de manera natural, en la diapositiva anterior mencionábamos, dentro de los factores a los medioambientales, la polinización natural se hace con y sin otros organismos como las abejitas, como los insectos. El viento, en una milpa, ya está la espiguita, ya vamos a tener los elotes. Cuando se viene el aire, las espiguitas, que son las flores del maíz, son liberadas. ¿Para qué? Para que pueda haber esa fecundidad y podamos nosotros tener posteriormente alimentos. Si los insectos juegan un papel muy importante, claro que sí, porque potencializan la manera y el mecanismo de reproducción, pero la naturaleza sabe camino por sí sola con los factores que en ella se encuentran. ¿Sí? Finalmente vamos a decir que tanto en la estructura espacial o temporal de la población están en función de las condiciones en las que se encuentran. ¿Dónde va a haber más animalitos? ¿Dónde hay más alimento? ¿Dónde hay mejores condiciones para que éstas puedan reproducir? Cuando el ambiente habitable o los individuos de esa población se encuentran fragmentados, ¿sí? Cuando las poblaciones son divididas por condiciones particulares, hablamos de una metapoblación. De manera general y para finalizar este tema, comentarles que la dinámica poblacional en un ecosistema es elemental para encontrar el equilibrio natural que todas las especies buscan, tienen que tener para continuar con el curso natural de la vida. Pues muchas gracias. Este ha sido el tema que abordamos el día de hoy, la dinámica poblacional. Con el gusto de siempre. Muy buenas tardes. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.